ellos eran monjes que pasaron a ser guerreros. ¿Quiénes eran monjes guerreros también? Los templarios, ¿no? Pues hay una gran relación entre unos y otros. Y curiosamente, parece ser que la Iglesia Católica y ellos no coinciden. Y en cambio, ya veis por dónde va. Vamos a ir viendo más cosas. Benedicto XVI añadió que una cultura meramente positivista que circunscriba al campo subjetivo como no científica la pregunta sobre Dios sería la capitulación de la razón, la renuncia a sus posibilidades más elevadas y, consiguientemente, una ruina del humanismo. ¿Cómo puede decir el Papa ruina del humanismo? ¿Qué es el humanismo? Lo hemos visto en estas conferencias. Proviene de la masonería. Y en cambio él está hablando de que no se puede arruinar el humanismo. Qué cosa tan extraña. ¿Y van contra las sociedades secretas? ¿Van contra la masonería? ¿Lo están apoyando? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo juegan con las palabras así? Cuyas consecuencias no podrían ser más graves. Benedicto XVI se reunió también con representantes de la comunidad judía, a los que dijo que la Iglesia se opone a cualquier tipo de antisemitismo para el que no haya alguna justificación teológica aceptable. No hay ninguna. Y es verdad. La jornada concluyó con un encuentro con los jóvenes en el atrio de la Catedral de Notre Dame, a los que animó a no tener miedo para proclamar el Evangelio a sabiendas, atención a esto, que venerar la cruz a veces también lleva consigo el escarnio e incluso la persecución. Venerar la cruz. Cuando entráis en iglesias católicas, cruces hay, ¿verdad? ¿Y la gente qué hace ante la cruz? La venera. Algún día hablaremos de cuál es el verdadero significado de esa adoración a la cruz. Si viene de una adoración a donde murió Jesucristo o se remonta a tiempos paganos babilónicos. Vamos a quedar sorprendidos con todo esto. Algo se adentró en el mundo católico al respecto. Más quimeras, todas preciosas, como podéis comprobar. Esta de la derecha es impresionante, la de la izquierda nos mira con una cara. El Papa defiende un laicismo abierto a la religión y condena el fanatismo. Benedicto XVI condenó este viernes en París el fanatismo y coincidió con el presidente francés Nicolas Sarkozy en reclamar un laicismo más abierto a la religión en el primer día de una visita de 4 a Francia, la primera de su pontificado. El Papa advirtió que la actual generación debe hacer frente a los extremos de la arbitrariedad subjetiva y del fanatismo fundamentalista. Y, bueno, ya veis, ante 700 intelectuales y académicos, precisamente en los Bernardinos. Sería fatal si la cultura europea de hoy llegase a entender la libertad solo como la falta total de vínculos y con esto favoreciese inevitablemente el fanatismo y la arbitrariedad, sentenció. Vamos a seguir avanzando. El Papa advirtió que la actual generación, bueno, es lo que hemos leído antes, y vemos que esto se va repitiendo en las noticias porque es de suma importancia para ellos. Vamos a avanzar un poco más. El Papa se dio un baño de masas en el centro de la capital. Un baño de masas. Vamos a ver luego otras palabras que nos van a recordar algo más. Y fijaros, en la catedral ofició unas vísperas antes de dirigirse a ¿cuántos jóvenes? 60.000, congregados en su explanada, ante quienes denunció la superficialidad de la moral disoluta, alertándolos del peligro de las pseudo-sabidurías religiosas o filosóficas. 60.000 jóvenes. Hagamos memoria. ¿Cuántas personas estaban en el estadio de los Yankees cuando él fue a Estados Unidos? Unas 60.000 personas. En Australia, donde se congregaron, Hyde Park, 60.000 personas. Aquí, 60.000 personas. ¿Qué pasa? ¿Que son los mismos que van dando vueltas? ¿Es una coincidencia? ¿O está bastante bien previsto que sea esta cantidad las personas que asistan? ¿Pero por qué 60.000? ¿Por qué el 6? Recordemos, el número de la bestia es 666. Y el 6 es un cómputo de esto. Pero esto lo vamos a tratar en la conferencia sobre el 666 con más detenimiento. Y de la cual ya os he hablado mucho que voy a decirla y espero que tarde o temprano la pueda hacer. Vemos más quimeras. Y con una vista tremenda sobre París.
Notre Dame, emblemático monumento de la historia de Francia. Vamos a ver ahora algo curioso. Esta catedral sustituía a otra, la de Saint-Étienne, que también fue edificada sobre otro templo, en este caso pagano, una práctica frecuente, y tan frecuente, porque normalmente todas las iglesias y catedrales siempre han sido construidas sobre edificios paganos o asentamientos paganos anteriores. Sencillamente se cambiaba el lugar de adoración que esa gente había elegido como lugares energéticos que les transmitían ciertas cosas para edificar sus lugares santos y que la gente siguiera yendo allí. ¿Pero es solo por esto o porque ellos también creen en que precisamente algo se transmite en esos lugares? Tenedlo presente esto. Los revolucionarios instauraron el culto a la razón, que recibió homenaje el 10 de noviembre de 1793 con una fiesta de la libertad que se celebró en la catedral. Poco después se prohibió el catolicismo y la catedral se convirtió en almacén. Esto en el libro que os dimos las semanas anteriores, en la última conferencia, cuando hablamos del tema de la visita del Papa a Australia, os dimos el libro El conflicto de los siglos, ¿lo recordáis? Allí lo vais a encontrar muy ampliado. Aquí aún tengo más libros, para los que los queráis, os los puedo pasar. Recuperada para el culto en 1802. 1 y 8, 9 y 2, 11. Qué casualidad. La coronación del emperador Napoleón I también tuvo como escenario Notre Dame. Curioso, ¿eh? Y teóricamente él era el que hizo coger al Papa y encerrarlo. Pero, ya veis, vamos a ver, mira, más quimeras, estas guardaditas y estas preciosas, vamos. Y esta sí que yo encuentro que es una imagen muy bella, la catedral, es preciosa, pero precisamente todo lo que estamos viendo de estas quimeras están precisamente aquí. Qué cielo tan curioso, ¿eh? A alguien sé que esto le va a hacer mucha gracia cuando vea los DVDs, los chemtrails. Bueno, hay personajes que incluso parecen sacados de la ciencia ficción actual, ¿no? Pero yo creo que es al revés. Ya veis qué imágenes tan celestiales, ¿no? Y esto está presidiendo precisamente Notre Dame, un lugar donde se va a adorar a Dios. Esta es la fachada principal, la más conocida quizás. Bueno, ante esto no sé si da ganas de meterse en ese edificio, pero bueno. Y ante esto, visto así, yo creo que menos. Y aquí tenemos al Papa en el atrio de la Catedral de Notre Dame en París, ahí dentro. Y ahí fuera hay esto. Y aquí Notre Dame, interior, el altar, y Napoleón Bonaparte fue coronado en su interior, en este sitio. Benedicto XVI llega a la explanada de los Inválidos en París para una misa multitudinaria, precisamente el día 13. Y Benedicto XVI llegó hoy a la explanada de los Inválidos, donde un mar de fieles le aguardaba para una misa solemne. Un mar de fieles. ¿Recordáis cuando tratamos las profecías del libro de Daniel? ¿De dónde salía la cierta bestia? ¿De un qué? De un mar. Y nosotros demostramos cómo en propios textos bíblicos y en expresiones gramaticales habituales, el mar significan las muchedumbres. Curiosamente, otra vez, precisamente, el Papa, representante de esta bestia, bañada por un mar de fieles. El Papa acusa al mundo moderno, vamos a ver de qué. En su segundo día en París, el pontífice celebró una misa para unas 200.000 personas en los Inválidos de París, un complejo de edificios militares iniciado por Luis XIV en el siglo XVII y que alberga el sarcófago de Napoleón Bonaparte. Teóricamente eran su rival. ¿No ha creado nuestro mundo moderno a sus propios ídolos? Dijo, recordando a los antiguos paganos que adoraban estatuas de oro y plata. Fijaros bien en estas palabras. El Papa está denunciando a que los paganos adoraban estatuas de oro y plata. Cuando entráis en una iglesia y en una catedral, ¿qué encontráis? ¿Imágenes que son de qué? ¿Solo maderita y eso y ya está? Algunas veces sí, pero muchas veces
oro y plata recubren esas imágenes, entre otras cosas. Desde su llegada a Francia, el Papa se ha referido a lo que algunos ven con el renacimiento de la identidad católica en Francia, donde la separación de Iglesia y Estado es parte de la mentalidad nacional. Pero la religión ha resurgido como un factor en la vida pública, especialmente ante la propagación del islamismo, y los católicos franceses están interviniendo con mayor frecuencia en asuntos sociales. La gente siempre subestima las cifras de asistentes a estos eventos, pero la Iglesia en Francia es muy fuerte, dijo Beatrice de la Bellier, que asistió a la misa con sus 4 hijos.